El año pasado se hizo viral un vídeo del Papa Francisco en que retiraba la mano a los que querían besarle el anillo del pescador durante una recepción en el santuario de Loreto. Se especuló mucho sobre el motivo de aquel gesto. Pero no se trata de la primera vez que el Papa se sale de la norma. Se podía pensar que este Papa quería acabar con otro protocolo que subrayaba la servidumbre, la debida pleitesía de los fieles a su autoridad como cabeza visible de la Iglesia Católica. Más tarde se dijo que había habido una epidemia de gripe y que la curiosa escena se debía a precauciones de higiene. Pero aquel asunto todavía no está del todo claro. Stay healthy. See that again in slow motion. En un principio, este vídeo de Soy Cámara quería ser un elogio de las manos, pero el asunto se fue desviando por la fuerza de la actualidad y ha acabado siendo otra cosa. Un montaje que hemos titulado Fantasmas y Virus. When one sneezes or coughs, for instance, can be scattered with each particle of saliva and mucus. En estos tiempos de pandemia, las propias manos, las mismas con que rezamos, acariciamos o curamos, se han vuelto traicioneras. La maravilla del automatismo de las manos, su capacidad de hacer cosas sin que tengamos que pensar cada vez que las hacemos, cosas como tender la mano, rascarse la cara, tocar un instrumento musical, se han convertido en una trampa para nosotros mismos o para los que nos rodean. Una trampa que puede ser mortal. Es un enemigo que no se ve. Suponemos por dónde puede estar agazapado, pero al más mínimo descuido se apodera de nosotros y nos convierte en infectados y fuente de contagio para otros. La Iglesia Católica prohíbe a los niños que se toquen ciertas partes del cuerpo. Commette atti impuri, ti tocchi. Lo sai che San Luigi piange quando ti tocchi. Esta famosa escena de Amarcord de Fellini nos interesa especialmente por el gesto del cura, después de preguntarle al niño si se toca. Interpretado maravillosamente. Volevo buttar giù nel porto. Ma Don Valoso queste cose non le può capire. Allora, siccome qualcosa bisognava pur dirgli, gli dicevo che sì, una volta mi ero anche toccato, ma poco. Poi mi ero subito pentito. Lui era contento così. Mi diceva che dovevo dire 3 Pater Ave Gloria e mi mandava via. 3 Pater Ave Gloria e cosa salva peccatis tuis. And wash your hands frequently and thoroughly, especially before eating. Los telediarios ofrecen una imagen estilizada del virus corona, caricaturesca, como de videojuego infantil, entre una bomba Orsini y un juguete de plástico para mascotas. Es una representación didáctica, vagamente inspirada en el aspecto real del virus, visto por el microscopio. A nuestra imaginación se le hace difícil odiar algo así, culpabilizarlo de todo lo que está pasando. Porque se habrán dado cuenta de que el moderno concepto de causa es heredero del de culpa, con que nos atemoriza la religión. Algunos diseñadores han querido hacernos más fácil odiar al bicho, asociándolo con calaveras y símbolos de la muerte. Como explicaba Agustín García Calvo, no todo existe en la misma medida, sino que hay cosas que existen mucho más que otras. Los indicadores de esos grados de existencia de las cosas son principalmente 2. 1. Se habla mucho de ella, está muy presente en los medios y en las conversaciones de la mayoría. Y 2. Mueve mucho dinero. Durante estos últimos meses, lo que más ha existido en gran parte del mundo ha sido el virus. Precisamente algo que no vemos, que no se ve.
Todo este miedo, con sus precauciones y paranoias, ha sido construido sobre todo con palabras. Palabras como alerta, alarma, enfermedad, contagio, infección, epidemia, pandemia, confinamiento, soledad, arresto domiciliario, precaución, desabastecimiento, multas, crisis sanitaria, colapso, desastre económico, paro, despidos. Stay healthy. See that again in slow motion. Safe. COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation. La propagación del virus. Volvamos atrás en el tiempo, teniendo... Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg. Y en los deportes, Generalitat quien lleve a cabo. Comunidades autónomas, el ministro Illa. When and how the lockdown will... Investigan posibles negligencias en la gestión de la pandemia. Durante estos días se ha hecho más evidente la soledad de los poderosos, bien representada en la retransmisión de la bendición Urbi et Orbi que ha impartido el Papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano, que estaba completamente vacía debido a la cuarentena que rige en la Santa Sede hasta el 3 de abril. Manipulación. Los virus hacen temer las aglomeraciones de gente. Partidos de fútbol, misas, conciertos, romerías generan un problema difícil de solucionar. Se ha comparado el fútbol con la religión, también el rock, con sus ídolos y rituales. Es verdad que todo ello se sostiene por la fe de sus fanáticos, que se sienten fraternalmente unidos en su devoción. Siete líderes religiosos rezando juntos por la salud y la unidad de todos en medio de una pandemia. Desde el principio de la historia, el brujo, el curandero o el sacerdote han estado al lado del jefe de la tribu, justificando su poder mediante sus artes más o menos mágicas. Católico del Patriarcado Latino, dos imanes musulmanes. Gracias, señorita. ¿Una bolsita? I don't need to wrap it. No, no quiere bolsa. Así lo. What's she gonna do? She's gonna look at... Oh, she's gonna bless it in some way. Hoy en día, en el mundo progresado, cumplen ese papel, más que las religiones, los diversos ministerios de la ciencia y la cultura. Precisamente porque había pacientes que fueron positivos, después negativos, y luego volvieron a ser positivos otra vez. Nadie está seguro de nada. Estar seguro es una batalla perdida. Como decía Lichtenberg, hubo un tiempo en que los imanes solo obedecían a los prestidigitadores. Ningún poder podría sostenerse sin mentira ni violencia. Ambas cosas son esenciales al poder. Mentir ya es una forma de violencia. Decir que se sabe lo que nadie sabe, lo que no puede saberse, y actuar como si se supiera, ya implica una violencia. Un engaño para manipular al otro. En los países occidentales se actúa como si hubiera una sola ciencia verdadera, que todos debemos acatar. Esta semana o la que viene van a salir los resultados del Remdesivir. Muchos presidentes de gobierno aseguran estos días que solo hacen y ordenan lo que los expertos les dicen. Wash your hands. Wash your hands a lot. I know you already wash your hands a lot because you're not disgusting, but wash your hands even more. La ciencia también tiene sus santos. Los laboratorios serían sus templos.
wash my hands. And then my man tells me my hands are clean. And then I wash and wash and wash my hands. Then I touch a football and I wash. La obsesión por la blancura y la limpieza, que parecía una exageración de los vendedores de jabones, está hoy más justificada que nunca. La publicidad de detergentes, como la de cierto esoterismo, también quiere que se la asocie con lo científico y futurista. Brillo, ok. Gérmenes, cero. Wash my hands. Then I touch a football and I wash and wash and wash and wash. And I watch my sister washing her hands and I get an idea to wash my hands. And I wash and wash and wash, but I never get clean. The shame never seems to scrub off. Aunque una sociedad proclame haber abandonado su religión, gran parte de su estructura mental sigue funcionando mucho tiempo después, bajo esquemas religiosos. No es fácil ser ateo, y en eso tampoco podemos hacernos demasiadas ilusiones. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Los curas parecen personas serias, comparados con los pitonisos y echadoras de cartas que también salen a menudo por televisión. Si te acabas de incorporar estas gafas, es algo que nunca se ha visto en televisión. Son unas gafas creadas por científicos que permiten expandir la capacidad de evidencia de cualquier persona que nazca con esa capacidad, con ese don. Hoy en día, la mayoría de la gente está acostumbrada a miedos de mentirijillas, ya sea por películas de terror o por videojuegos apocalípticos. Estamos habituados a terrores temporales y autoinducidos. Quizá esa no sea la mejor situación cuando se quiere concienciar a la ciudadanía de peligros reales, pero invisibles. Cuando se le intenta inocular un miedo justificado, recomendado por el Ministerio de Salud Pública. Tranquilos, os traigo del futuro algo superior. Y deja la ropa más blanca y protegida. Así, durante esta crisis, las autoridades religiosas han tenido que obedecer a las científicas y sanitarias. La autoridad de las sotanas está hoy jerárquicamente por debajo de las batas de médico o científico. Pero una religión milenaria no es fácil de superar para ninguna cultura. Ha habido varias personas que han visto mis vídeos y que se han dado cuenta de que tengo a Darth Vader aquí, tengo al lado oscuro, al que todo el mundo conoce, junto con el Papa Juan Pablo II, y si pudierais ver de cerca veríais que tengo muchas imágenes más, como un pequeño Papa. Los curas están acostumbrados a vivir inmersos en cierto tipo de fantasías que otros adultos dejamos atrás en la infancia y la adolescencia. Es un Darth Vader convertido. ¿Por qué? Porque es un Darth Vader que lleva un rosario en la mano. Lo que pasa es que desde ahí no se ve. Pero lleva un rosario en la mano porque al final Darth Vader se convirtió. Darth Vader al final de su historia se volvió al lado bueno, ¿no? Y en realidad esto es lo que me ha dado la idea de lo que os quería hablar hoy, sobre el lado oscuro. El mundo está hecho de una mezcla caótica de ficción y realidad. La llamada realidad está compuesta de distintas ficciones más o menos adaptadas a la psicología de cada uno. Este virus, con su ambiente de clausura, distanciamiento y desconfianza, ha entrado también en nuestros sueños y pesadillas. Los fantasmas de la religión sobreviven en las sociedades llamadas laicas. Los miedos irracionales persisten en nuestras cabezas, aunque se haya clausurado el infierno y sus torturas, aunque los curas digan que ya no existe nada de eso. Esta enfermedad, como muchas infecciosas, es un enemigo oculto, que le toca a quien le toca. En este sentido, José Bergamín escribió estos versos. Lotería de la muerte, ¿te compro un número? Se nos dice que la gente mayor o con patologías previas ha comprado más números en esta lotería siniestra. Yo no me muevo de aquí hasta que me muera. Hasta que me muera. ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Yolanda! ¡Asunción! Carlos, por favor. Los vecinos, Carlos, ¡Qué por desgracia Dios. tan Por favor, tranquilízate. No Atención, sepa tranquilízate. todo el mundo cómo me tratan. No es nada, Jolín. Yo no me levantaré. Ojalá me muera aquí como un perro. Como escribía Gadamer,
De este modo, la enfermedad también constituye una casualidad. La palabra griega symptom significa casualidad, coincidencia, accidente, infortunio, y ya era usada por los griegos para designar las manifestaciones más llamativas de una enfermedad. Hoy le damos el mismo uso. En las últimas 24 horas, el número de casos de contagio alcanza los 72.248. 72248. ¡Bingo! Durante el siglo XIX, antes de la invención del cinematógrafo, entre los diversos espectáculos de linterna mágica que ofrecían los teatros de variedades, a veces se alternaban las llamadas fantasmagorías con proyecciones de microscopio solar. Como explican en las actas del congreso titulado Un art d'espectres, màgia i esoterisme en el cinema dels primers temps, publicado por el Museo del Cinema de Girona, la fantasmagoría solía desarrollarse en una sala oscura, ambientada con motivos fúnebres y en silencio absoluto, hasta que el fantasmagórico, con una aura misteriosa, invocaba a seres sobrenaturales. Las imágenes nacían desde puntos de luz que poco a poco aumentaban al compás de una siniestra música. Robertson y Philidor fueron dos de los pioneros de las fantasmagorías y con su ambigua actitud ya hacían sospechar el porvenir mixto de la linterna mágica que utilizaban. Ambos se dedicaron a sembrar el miedo al mismo tiempo que proclamaban el carácter científico de su espectáculo. En este sentido podemos decir que las relaciones entre ciencia y magia empiezan a contaminarse entre sí. Solar. La sala en que tenía lugar esa exposición estaba a oscuras. En el frente se veía un círculo de luz muy claro, que era reflejado por una luz que a través de un cristal pasaba por un gran microscopio. Vimos primero el lindísimo efecto que causaba la gota de algún líquido corrosivo sobre un pedazo de plomo, cuya superficie presentaba el más lindo efecto. Anunció el profesor que veríamos una gota de agua. Viose primero un monstruo velludo, con garras como tenazas, pero hasta tal punto horrible que solo los delirios de una calentura pueden engendrarlo. El que aparecía, gracias al extraordinario poder del microscopio, de 1/4 de largo, dio una vuelta por aquel redondel de luz en destartalados arranques. Enseguida apareció otro aún mayor y más horrible. Apenas se vieron cuando se lanzaron uno contra otro para pelearse y devorarse. Parecían hombres, Luisa. Fue espantoso el combate que con una furia sin igual y con espantosas contorsiones y asaltos sostuvieron aquellos horrendos monstruos. ¡Qué encarnizamientos! Parecían hombres, repito. Desde nuestra perspectiva actual, ya muy acostumbrada a estas imágenes tan espectaculares de la ciencia, no podemos dejar de ver cierta susceptibilidad y exageración en el testimonio de Serafina. Pero hay que darle la razón
en que ni la imaginación más desbocada podría inventarse algunas de las criaturas diminutas que se han visto y fotografiado en los laboratorios. Es curioso que compare con hombres a aquellos bichos violentos de aspecto tan desagradable. Hay signos en la Biblia para que la generación a la que le toque vivir el Apocalipsis sepa que está en el Apocalipsis. El intercambio de dinero también puede ser una fuente importante de contagios. Esta crisis sanitaria ha tenido graves consecuencias para la economía mundial. El dinero es aquello que puede cambiarse por todo lo demás, y en ese sentido se ha dicho de él que es una realidad de realidades. Un Dios moderno, cuyas catedrales serían los bancos. Giorgio Agamben, comentando un texto de Walter Benjamin titulado El capitalismo como religión, escribe: desde el punto de vista de la fe, el capitalismo no tiene ningún objeto. Cree en el puro hecho de creer, en el puro crédito, esto es, en el dinero. El capitalismo es, por tanto, una religión cuya fe, el crédito, ha sustituido a Dios. Dicho de otro modo, puesto que la forma pura del crédito es el dinero, es una religión cuyo Dios es el dinero. El lado oscuro es pues lo que nos tienta, lo que nos atrae, lo que nos seduce, ¿no? Y en Italia el gobierno ya... Hace tiempo que también hemos tenido que aprender a guiarnos por estadísticas, a confiar en las gráficas que nos ofrecen los medios del poder y sus expertos, es decir, los que tienen los instrumentos para saber mejor qué es lo que pasa a gran escala. Esto que ven es la evolución de los casos desde que comenzó la crisis del coronavirus en nuestro país. El dinero, además de indicador de existencia, es una de las cosas de las que más se habla y que más afectan a la vida de la gente. Hasta el punto de que siempre que salen números en las pantallas, parece que se trata de cálculos económicos. ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿Quién gana y quién pierde? Aunque hemos hablado bastante de las manos, dejamos para el próximo trabajo su elogio. Citaremos algunos vídeos que ya hemos citado en otros programas. Trabajos de directores conocidos. Y también otros nuevos, pero no menos apreciables. Finalizamos aquí este primer ensayo sobre el virus y sus fantasmas, temas que nos acompañarán a todos durante bastante tiempo. Son los datos actualizados a esta hora.